Ley del café continúa en discusión con productores del interior del país. Observatorio Venezolano de Finanzas anunció que la inflación para el mes de mayo se ubicó en 3,9%. Productores y autoridades de Barinas buscan cumplir metas de vacunación contra aftosa. Agroturismo en Canoabo resulta afectado por fallas en los servicios públicos. Organización Mundial de la Salud anunció primera muerte por gripe aviar H5N2. Colombia estima exportar 40 millones de huevos a países del Caribe en 2024. Feliz y bendecido jueves para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro, donde como siempre ampliaremos el detalle de las informaciones más importantes del sector dentro y fuera de nuestras fronteras. Soy Jessica Alaimo y para mí es un gusto acompañarlos. Comenzamos. El diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Federación Nacional de Caficultores de Venezuela, Andrés Álvarez, informó que la ley del café continúa en discusión con productores del interior del país. Veamos los detalles de esta información con nuestro compañero Roger Herrera. Luego de su primera discusión en la Asamblea Nacional, la ley del café está siendo presentada en diferentes estados del país, con el objetivo de que los productores conozcan los detalles de esta normativa y aporten directamente sus opiniones, con la que, según el diputado Andrés Avelino Álvarez, se pretende impulsar el cultivo nacional. El proyecto de ley impulsado por la Subcomisión de Economía Agrícola de la Asamblea Nacional y presentado por el diputado Álvarez pretende beneficiar a más de 235.000 venezolanos dedicados al sector del rubro cafetalero en los 133 municipios productores. Es una ley que tiene su nombre de Fomento y Desarrollo del Café. Empezó una consulta pública, está integrada por 41 artículos, 2 disposiciones transitorias, una disposición final. Es una ley muy perfectible, pues muy completa, sobre todo dirigida al sector caficultor. Tuvimos la primera discusión pública con los caficultores de Ospino. Este sábado vamos a la segunda consulta, se va a dar en varios estados, Mérida, Trujillo, Portuguesa, para de allí tener las opiniones de los caficultores y qué se le puede agregar, qué hay que quitarle. Álvarez también informó que Venezuela cumplió con los estudios del Fondo Mundial del Café, lo que permite abrir puertas de mercados internacionales y exportar a países del continente asiático. Ese nuevo mercado va a ser exigente, pues, va a pedir, va a ser un petitorio importante, de lo cual va a ser un gran ingreso, no tanto al país, sino a la mano de obra, a la mano del sector primario, el campesino caficultor. El sector café de estos últimos 20 años está en su mejor momento. Ha venido con un crecimiento paulatino, persistente, luego de la política favorable, de la eliminación de la regulación de los precios del 2018. Hay grandes ya desarrollos de cafetales, nuevos desarrollos de miles, de decenas de hectáreas. El café ya vuelve a los mercados internacionales, está yendo los cafés de especialidad al Japón, a Europa, Italia, Rusia. El presidente de la Federación de Caficultores de Venezuela instó a la creación de campañas que permitan la formación de productores en las nuevas técnicas agronómicas del café y se refirió a la ley como una nueva herramienta a favor de los agricultores. Reportó para Noticias del Agro Roger Herrera. En materia de economía, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la tasa de inflación para el mes de mayo se ubicó en 3,9%, una cifra que representa un incremento respecto al 2,9% registrado en abril. Los datos publicados por el observatorio reflejan un índice de variación de precios acumulado de 15,3% y un aumento anualizado de la inflación de 78% para el mes de mayo, siendo servicios, comunicaciones y educación los sectores que registraron mayor incremento. Dentro del sector alimentos, los subgrupos huevos, frijoles y sardinas experimentaron aumentos de entre 10 y 20%, mientras que las harinas de maíz y trigo reportaron un incremento superior al 50%. La organización no gubernamental destacó que el estado con mayores cifras de inflación fue Anzoátegui, con un alza en el índice de precios al consumidor de 5% mensual, seguido por el área metropolitana de Caracas, donde los precios aumentaron 4% en el mes de mayo. El Observatorio Venezolano de Finanzas indicó además que el Banco Central de Venezuela viene adoptando una política de ajustes graduales de tipo de cambio con la intención de frenar la inflación.
Sin embargo, para la ONG, las cifras de incremento en el índice de precios al consumidor demuestran que la situación no ha sido controlada en su totalidad. Las altas temperaturas registradas en los últimos meses afectaron el hábitat de las toninas en diversas zonas del país, provocando la puesta en marcha de acciones para su protección. Para conocer la importancia de estos animales y por qué es necesario cuidarlos, les traemos el siguiente material. De las 28 especies de mamíferos acuáticos conocidos en Venezuela, uno de los más llamativos son los delfines de río, conocidos comúnmente como toninas, especie que, según expertos, se encuentra en peligro debido a diversos factores, entre los que destacan el cambio climático y la contaminación de su hábitat. La degradación o pérdida de su hábitat por diferentes razones, porque llegan aguas contaminadas de las zonas de agricultura, porque no son, o de los, incluso de los asentamientos urbanos, incluso de las minerías, de todos los tipos de minería, si no son bien tratados, si no son bien trabajadas, también pueden degradar lamentablemente el hábitat. Otro de los peligros a los que se enfrentan estos mamíferos es la extracción tanto para consumo como para su utilización en prácticas religiosas, algo que, según la directora del proyecto Sotalia, ha disminuido, pero aún provoca la muerte de varios ejemplares al año. Es importante recordar a la población que primero es una actividad prohibida, está vetada por la ley venezolana desde el 1970, y además de eso, quienes hacen consumo, ellos acumulan muchísimo de todos estos contaminantes que venimos hablando, y cuando el humano los ingiere, se contamina en grandes cantidades su cuerpo. Para evitar este tipo de prácticas y proteger el hábitat de estos delfines que se encuentran en peligro de extinción, diversas organizaciones se han unido para concienciar a la población acerca de la importancia de estos animales para el ecosistema venezolano. Donde tenemos toninas, donde hay poblaciones sanas de tonina, lo más seguro es que vas a tener también poblaciones sanas de peces y por ende vas a garantizar una buena salud alimenticia y una disponibilidad de alimentos para los pescadores y para las personas que también compran a estos pescadores. Briceño también señala que estos delfines de río son un importante indicador de la calidad de agua y por consiguiente de la vitalidad del ecosistema. Momento de establecer nuestra primera pausa. Recuerde mantenerse conectado a través de nuestras redes sociales, en Instagram, @agrotendencia, y también puede ver esta emisión de noticias en nuestro canal de YouTube, Agrotendencia TV. Enseguida regresamos. Estamos de vuelta y en esta parte revisamos las noticias que se generan en las regiones de nuestro país. Representantes de Fumbesa, INSAI y demás agremiados se reunieron para reforzar la vacunación antiaftosa en Barinas. Walman Linares nos amplía la información. A pocos días de la finalización del primer ciclo de inmunización contra la fiebre aftosa, en Barinas suman esfuerzos para cumplir con las metas. Debatimos varios temas, aclaramos varias situaciones. Lo más importante que acordamos es hacer todos los esfuerzos humanamente posibles para que esta campaña de vacunación sea exitosa y poder aumentar los números de animales vacunados, poder aumentar los números de unidades de producción atendidas. La idea es que todos los médicos veterinarios nos aboquemos a este programa y hagamos las funciones que nos competen de la mejor manera y apegado a la normativa, tanto del Colegio Médico Veterinario, INSAI y Fumbesa. Es una tríada que estamos trabajando para liberar al país de esta enfermedad como es la fiebre aftosa. En el encuentro celebrado en el auditorio del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, INIA, todos los factores se comprometieron a redoblar las acciones para que la región barinesa logre superar el 80% de cobertura. Desde Barinas para Noticias del Agro, Walman Linares. Ahora nos trasladamos a Carabobo, donde el agroturismo es una de las principales fuentes de ingreso de comunidades rurales en este estado. En la actualidad, los productores se enfrentan a fallas en los servicios que afectan su producción. Nuestra corresponsal en la entidad nos cuenta los detalles. El agroturismo en Canuabo, una parroquia del municipio Bejume en el estado Carabobo, se ve afectado por diversas problemáticas, entre ellas las recurrentes fallas en los servicios públicos y la falta de créditos bancarios. Así lo informó Luis Morales, dueño de una hacienda productora de cacao ubicada en la región. El tema de la electricidad, por ejemplo, es un tema crítico. Y una de las cosas que no permite como crecer mucho es el tema de crédito. O sea, si tú no tienes crédito, ¿cómo vas entonces a ampliar tus instalaciones? ¿Cómo vas a hacer cosas nuevas? Si tú, por ejemplo, lo que realmente hoy define toda esta actividad es que tú sobrevives, pero es difícil que tú puedas crear un capital que te permita
hacer ampliaciones, adquirir cosas nuevas. Tú dices, bueno, pero ¿cómo hacen ustedes para producir entonces? Bueno, con mucha voluntad. Según Morales, la escasez de combustible para el traslado de los visitantes también es una de las limitantes que afecta al sector. Otros temas son el combustible también, gasolina para moverse, porque hay que moverse desde Valencia o desde Caracas o de donde sea que vengan, tienen que tener combustible para poder llegar aquí. El productor, quien también es fundador de una fábrica artesanal de chocolates, destacó que el agroturismo es un pilar fundamental porque permite la sostenibilidad para esta zona rural. El turismo es, digamos, la actividad que permite crear empleo aquí. Digamos, la fuente de desarrollo para esta comunidad, específicamente turismo naturaleza y el agroturismo, es realmente el futuro para Canoabo. Luis Morales indicó que seguirán apostando por el agroturismo, pues a pesar de las problemáticas que se presentan, esta es una actividad que le brinda muchos beneficios a la comunidad. Desde el estado Carabobo reportó para Noticias del Agro, Hazel González. En Yaracuy, productores de plátano y otros rubros se encuentran preocupados ante la aproximación de la lluvia, pues el río que los rodea requiere de una canalización para evitar pérdida en sus cultivos como en años anteriores. Más de 50 productores locales del kilómetro 21, sector Crucito y Caripeal del estado de Yaracuy, se encuentran preocupados por el anuncio de las ondas tropicales que se avecinan y la falta de canalización del río Crucito que podría ocasionar pérdidas en los cultivos, especialmente del plátano. La mayoría aquí nos hemos afectado es por lo del río, pues, que nos afecta, que se nos mete hacia los conucos, pues, somos varios conuqueros. Y nos afecta la producción, ya que nosotros esta producción la sacamos hacia San Felipe, para el mercado, pues con eso nos ayudamos para sostener la familia y lo que es la finquita o la siembra, pues. Escobar sostiene que ante la falta de planes de contingencia que pueda contrarrestar los efectos de las lluvias en los campos, el gobierno municipal y regional pudieran contribuir con ellos en la canalización del río. Esto para que al momento de una crecida el impacto del campo no sea tan fuerte y puedan mantener sus sembradíos de plátanos, ocumo, yuca, limón, lechosa, entre otros. El río Crucito lleva más de 20 años sin ser canalizado, por lo que los productores cada temporada han perdido rubros que son distribuidos tanto en la región yaracuyana como en el interior del país, afectando negativamente la economía familiar. Para Agrotendencia TV reportó desde el estado de Yaracuy, Anabel Arenas. Y de esta forma nos vamos a una nueva pausa. Al regreso tendremos las informaciones internacionales. No se aparte, esto es Noticias del Agro por Agrotendencia. Ya volvemos. Estamos de vuelta y a esta hora revisamos las informaciones que se generan fuera de nuestras fronteras. La Organización Mundial de la Salud anunció la primera muerte humana por gripe aviar H5N2 en el mundo, detectada en un laboratorio en México. Veamos. De acuerdo con la información suministrada por el organismo internacional, el caso se registró en un hombre de 59 años con antecedentes de enfermedad crónica, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial sistémica de larga evolución. Según el ente, la víctima residía en el Estado de México y no tenía exposición a aves de corral u otros animales. Respecto al hecho, las autoridades de México aseguraron que no existe riesgo de contagio para la población luego de la detección de este caso de influenza aviar calificado por los especialistas de baja patogenicidad. Los médicos tratantes informaron que de las 17 personas que estuvieron en contacto con el paciente, no se identificaron más casos. En marzo de este año, el gobierno del país azteca informó de un brote de H5N2 en una granja avícola de Traspatio en un estado vecino al que vivía la persona fallecida. Según la Organización Mundial de Salud, no ha sido posible establecer si este caso está relacionado con recientes brotes de aves de corral. De acuerdo con la Secretaría de Salud de México, los virus de la gripe normalmente circulan entre aves, pero ocasionalmente pueden transmitirse a otras especies, incluidos los humanos. Las personas contraen los virus por contacto directo con animales infectados o ambientes contaminados. Este caso se reporta después de que el virus H5N1 se ha propagado en las últimas semanas en vacas lecheras de Estados Unidos. El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile reconoció a Argentina como país libre de fiebre aviar y levantó las restricciones para importar aves, huevos y sus derivados. Luego de la inspección sanitaria se elaboró un informe final que fue revisado por la División de Protección Pecuaria que determinó reconocer la condición libre de gripe aviar de la nación albiceleste con el objetivo de levantar la medida de suspensión de importaciones. La certificación sanitaria para la validación del Servicio Agrícola y Ganadero debe garantizar los requisitos establecidos por las leyes de importación. Asimismo, las exigencias deben contemplar el registro habilitado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. El gobierno chileno explicó que esta reapertura de mercado para productos argentinos se produjo luego de varias negociaciones entre el SENASA, la Secretaría de Bioeconomía y del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Chileno, que buscan incrementar y generar beneficios en el sector agroproductivo.
Ahora nos trasladamos a Colombia, donde Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores, dijo que este país espera exportar 40 millones de huevos a países del Caribe. El representante de la Federación Nacional de Avicultores dijo que hasta la fecha Colombia ha exportado más de 7 millones de huevos al Caribe y este año estima el aumento de hasta 40 millones de huevos y de insumos industriales hacia varios países. En cuanto a cifras de producción, Moreno detalló que esperan generar 18.000 millones de huevos este año, lo que representaría un crecimiento de 4,8% más que el año pasado, con un total aproximado cerca de los 16.500 millones de unidades. De acuerdo con FENAVI, la producción del sector avícola del año pasado alcanzó los 2,8 millones de toneladas, lo que representó un alza de 1,2%. Finalmente, el dirigente del sector expresó que Colombia es el 10º productor de huevo en el mundo y que ha recuperado los niveles de producción desde el 2021. Y nos mantenemos en Colombia, donde el Instituto Colombiano Agropecuario anunció que desde el pasado 4 de junio hasta el 24 de julio de este año se llevará a cabo el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina en el país. El gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario, Juan Fernando Roa, dijo que tiene como objetivo mantener el estatus sanitario del país, fortalecer la sanidad animal y preservar el crecimiento de la economía. El ciclo de vacunación se efectuará en alianza público-privada con el ICA y la Federación Colombiana de Ganaderos y serán aplicadas por los responsables sanitarios de los animales en el territorio colombiano durante las fechas programadas por el proyecto. La vacunación debe realizarse a cabo en todas las regiones del país, con excepciones a las zonas que tienen el estatus libres de fiebre aftosa y sin vacunación, como el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las islas de Gorgona y Malpego y algunos municipios como Boyajá, Carmen del Darién y Ungía. El ICA indicó que la vacunación de la totalidad de los animales en cada uno de los predios mejora la inmunidad de rebaño a escala nacional y que el primer ciclo será de 51 días ininterrumpidos. Seguimos avanzando con las informaciones en Noticias del Agro. Atentos al siguiente material. El presidente del gremio cafetero, Germán Bahamón, informó en su cuenta de la red social X que la producción alcanzó 11,93 millones de sacos. El gremialista detalló que solo durante el mes de mayo del presente año se registró un incremento de 39% en relación con el mismo mes del año pasado. En referencia a las exportaciones, la Federación sostiene que los envíos al exterior crecieron un 15%. Sobre las importaciones, el gremio cafetero indicó que las adquisiciones foráneas continúan mostrando un comportamiento consistente a la baja y decrecieron menos 47% en el quinto mes del año versus el mismo mes de 2023. Sobre este respecto, la Federación precisó que de los últimos 12 meses, el acumulado de las importaciones es de 1,33 millones de sacos, lo cual sugiere una reducción de 46% en comparación al pico máximo registrado al final del año 2022. El dirigente agregó que el consumo interno de café en el país neogranadino se mantiene en 2,2 millones de sacos por año. A juicio del gremialista, esta cifra, el sector cafetero debe mejorarla. La industria de mango en Perú reportó cierre de su temporada 2024 con 68% menos en exportación con relación al 2023. El Servicio para el Desarrollo Integral Rural informó que la exportación de mango de la última zafra se redujo drásticamente debido a las altas temperaturas que generaron un clima adverso para la maduración de la fruta y cosecha. Si bien la producción de mango también se redujo, la escasez de fruta benefició a los productores que lograron tener cosecha, puesto que el precio de exportación por vía aérea fue 4 veces mayor a la temporada pasada. El ente detalló que Países Bajos es el mayor comprador de mango peruano con 28.846 toneladas, seguido por Estados Unidos con 19.294 toneladas y Reino Unido con 4.700 toneladas. La institución notificó a los productores peruanos que podaron sus plantas entre febrero y marzo que deben mantener el riego para la maduración lenta de la fruta con la intención de que solo desechen un porcentaje de flores y se demore la cosecha. Y así finalizamos nuestra emisión de Noticias del Agro. No olviden que pueden encontrar estas y otras informaciones a través de nuestras redes sociales. Los esperamos como siempre en Instagram, @agrotendencia y también en nuestro canal de YouTube, Agrotendencia TV. Gracias por acompañarnos.